María Nazaré Félix de Lima, conocida como la Viuda Negra de Brasil, es un caso complejo en la criminología brasileña. Hay versiones que sugieren que sus acciones podrían haber estado motivadas por la autodefensa en situaciones de violencia doméstica, pero también se la retrató como una asesina en serie que mataba a sus parejas por hobby. Acompáñame a desentrañar los detalles de esta impactante historia. María Nazaré nació en el año 1954 en el noreste de Brasil, en un entorno marcado por la pobreza y la adversidad. Ella proviene de una familia sencilla de agricultores y tiene un total de 8 hermanos. Desde muy pequeña sus padres la pusieron a trabajar para ayudar a mantener a su familia numerosa. En su adolescencia, cuando tenía 13 años, fue vendida por 5 reales a una pareja que vivían en la gran ciudad. Aunque Nazaré, en una entrevista, no quiso revelar quién la vendió como si fuera una mercancía, todas las sospechas apuntaban a sus padres. Al ser comprada por este casal, Nazaré fue obligada a mudarse a vivir con ellos y realizar todas las tareas domésticas de la casa sin recibir salario alguno. Y lo más impactante es que la pareja de casados se aprovechaban y abusaban sexualmente de la adolescente. La esposa obligaba a Nazaré a dormir con su marido todas las noches mientras ella permanecía en la misma habitación observándolos. Con el paso del tiempo, María Nazaré conoció a un chico que vivía al otro lado de la calle y entonces empezaron a hablar, a conocerse e iniciaron una relación amorosa. Estuvieron juntos por 6 años y luego de esos 6 años al chico lo arrestaron por narcotráfico. Aún después del arresto, los chicos continuaron con su relación y Nazaré, como resultado de sus visitas conyugales, queda embarazada de su primer hijo. Aparte, tenía otros 3 hijos adoptivos. No hay detalles de cuándo terminó esta relación ni del paradero de sus hijos. Corría el año 1991 cuando Nazaré tenía 37 años y su pareja en ese entonces era un hombre llamado Luis Rodríguez da Silva Pizarro. Vivían juntos en Ilmo Marinho, un municipio brasileño del estado de Rio Grande do Norte. Su relación fue bastante problemática. Pizarro consumía drogas y tomaba alcohol, y como efecto negativo lo convertían en un hombre violento. En una de las peleas de la pareja, Nazaré recibió 2 puñaladas de cuchillo por parte de Luis Pizarro, inducido por los celos. Ella quedó hospitalizada y al ser dada de alta estaba decidida a terminar su relación, a lo que Pizarro responde que la mataría si llegara a abandonarlo. Ante esta amenaza, Nazaré tuvo que actuar. Mientras Pizarro estaba dormido, lo atacó con un hacha de abordaje, incrustándole esta herramienta en la cabeza. Ella se quedó observando cómo su marido agonizaba hasta morir. Acto siguiente, Nazaré acudió a la comisaría para entregarse por el crimen que acababa de cometer y afirmó que fue un acto de legítima defensa. Nazaré estuvo presa por 10 meses en lo que la justicia decidía qué hacer con ella. Su versión de la historia es que fue en defensa propia. Estaba con miedo de su marido, ya que la golpeaba constantemente. Sin embargo, la escena del crimen mostraba que ella había atacado a Pizarro de espaldas mientras dormía. Él no tuvo ninguna chance de defenderse. María Nazaré consiguió un habeas corpus y fue liberada. El juicio por la muerte de su primer marido, Luis Pizarro, no
no se produjo hasta el año 1998 y Nazaré sería absuelta con su versión de legítima defensa aceptada por la juez. Mientras tanto, la fiscalía apeló la sentencia. Sin embargo, antes de cualquier nuevo juicio a ser realizado, Nazaré asesinó a otros 2 maridos. El siguiente crimen ocurrió en el año 1993 en Salgueiro, Pernambuco. Nazaré inició una relación con su segundo marido, quien estaba en conocimiento de que ella había matado a su expareja. Su nombre era Luís Batista. El casal también bebía mucho alcohol, consumían drogas y peleaban constantemente. En un momento dado, Luís Batista enseña a Nazaré a disparar un arma. Una noche la pareja tuvo una discusión y después de haber sido golpeada tan brutalmente por Batista, tuvo que ser hospitalizada. Al salir, con una sed de venganza, regresó a su casa y en cuanto Luís estaba fumando un cigarrillo sentado en la cama del casal, María Nazaré sacó el arma, aquella que el propio marido le había enseñado a usar, y le dio 3 disparos. Nazaré fue encarcelada por este delito durante 3 meses y según su versión, muchos de los hombres con los que se relacionó eran abusivos y violentos, y ella recurrió al homicidio como un medio para protegerse, declaración que convence a la jueza y nuevamente Nazaré queda en libertad. Se mudó a Ceará Mirim en Rio Grande do Norte. Tal vez sin darse cuenta, Nazaré empezó a desarrollar un patrón. Buscaba hombres complicados, solitarios y llenos de carencias. Allí en Ceará Mirim, Nazaré conoció a su tercer compañero, Vítor Maciel da Silva. Él era todo eso y además tenía una característica más en común con los ex de Nazaré. Era traficante de drogas. Vítor Maciel tenía una buena apariencia, era muy conversador. Al comienzo de la relación era súper educado, pero después él se mostró como un hombre lleno de vicios. Se drogaba, inhalaba cola y cuando estaba bajo el efecto de las drogas desconocía a las personas a su alrededor y se volvía violento. Una vecina del lugar cuenta en una entrevista que la casa de María Nazaré y Vítor Maciel era un punto de encuentro para fumar marihuana y alcoholizarse, y esto era una puerta abierta para las discusiones entre la pareja. Nazaré menciona que Vítor llegó a vender artículos de su hogar, incluso hasta sus propias vestimentas, para comprar drogas. Tiempo después, María Nazaré descubre una infidelidad por parte de su marido. Ella alegaba que solo era celosa si el hombre le da algún motivo para hacerlo. El hecho es que una noche Nazaré encuentra a su marido besándose con un travesti. Esto la enfurece. Sin embargo, no reacciona en el momento. Fue de vuelta para su casa a esperar a su marido. Tuvieron una brutal pelea, muchos golpes, raspones de cuchillo, muebles rotos. Luego de la golpiza que Vítor le propina a Nazaré, toma su hacha de abordaje, su cuchillo y sale a la calle, planeando dormir en la vereda de una vecina esa noche. Nazaré sintió pena de su marido por dormir en la calle, entonces se acerca a él para llamarlo a entrar en la casa y por lo menos dormir sobre una silla esa noche. Pero cuando ella se acerca a su marido, es recibida con un soco en el rostro. Perdiendo la paciencia, Nazaré agarra el hacha que estaba al lado de él y lo ataca. Fueron 2 hachazos los que dejaron a Vítor gravemente herido en la vereda hasta que perdió la vida. María Nazaré luego de esto fue de bar en bar a emborracharse. Pasó la noche deambulando y bebiendo hasta ser encontrada por la policía en una mesita de bar en la calle con una botella de cachaza. Curiosamente, este bar quedaba en la esquina de la estación de policía. Por el asesinato de Vítor Maciel, Nazaré pasó 5 años en prisión de 1995 hasta el año 2000. Cuando se la denominó con el alias de Viuda Negra, adoptó este apodo con orgullo.
orgullo, pues alega que no mató ningún hombre de bien, que solo mataba malandros para dejar a la sociedad más tranquila. Por un breve periodo de tiempo, la vida de María Nazaré parecía haber cambiado. A mediados de 2005 conoció a Joaquín Marreiro. Era del tipo de Nazaré. Era solitario, humilde y bebía bastante. Diferente a sus otros ex, Joaquín no era un hombre violento, era muy trabajador y ambos se llevaban muy bien. Nazaré y Joaquín iban juntos a beber. Llegaban los dos alcoholizados en casa. Él realmente estaba encantado con la viuda negra, aún sabiendo de su pasado. Nazaré niega haber tenido culpa con la muerte del cuarto marido. La policía constató que la causa de muerte de este hombre había sido intoxicación alcohólica aguda y padecía de cirrosis, razón por la cual Nazaré lo había echado de su casa justamente para que no se la involucre con su muerte si algo llegara a suceder con Joaquín Marreiro. En 2006, el Ministerio Público consiguió un nuevo juicio sobre la muerte de su primer marido, Luis Pizarro. Esta vez, María Nazaré fue condenada a 5 años y 3 meses en régimen semiabierto. El quinto marido con quien María Nazaré tuvo una relación fue Francisco García da Silva, otra relación tóxica con agresiones físicas, alcohol y drogas. En un momento dado, ella empezó a sentir miedo de Francisco. Ella quiso separarse, sin embargo, en julio de 2015 ambos estaban alcoholizados como de costumbre y comenzaron una lucha corporal. Cuando Nazaré tuvo oportunidad, le dio un golpazo en la cabeza con un palo. Ella ya tenía preparado ese palo con anterioridad para utilizarlo en el momento en que se sintiera amenazada. En el momento que Francisco recibió el primer golpe, estaba sentado en la cama fumando un cigarro y cayó inconsciente al instante, pero María Nazaré continuó con la golpiza. Al terminar con la vida de su marido, Nazaré fue hasta la delegación de policía a pedir ayuda. Mintiendo, dice que llegó a su casa y ya encontró muerto a su marido. Sabiendo el historial criminal de la viuda negra, los policías sospecharon que probablemente fue realmente ella quien cegó la vida de su pareja Francisco García. En cuanto a María Nazaré pinta a sus víctimas como villanos, las familias de estas víctimas aseguran que en realidad fueron presas fáciles de una mujer cruel, fría y calculadora que demostraba cierto agrado en ser reconocida como una viuda negra, alardeando de sus crímenes en legítima defensa como un hobby. Al final de su juicio en el año de 2017 por la muerte de su quinto marido, Francisco García, María Nazaré fue condenada a 7 años de prisión en régimen cerrado por homicidio simple. Su tiempo en prisión fueron solamente de 3 años y 10 meses hasta ganar la libertad nuevamente a mediados del año 2019. En el 2020, a sus 66 años, Nazaré fue encontrado muerta en la calle y la causa de su muerte fue un infarto. María Nazaré Félix de Lima se convirtió en una leyenda en su tierra natal. Algunas personas la apoyaban con eso de que realmente actuaba en defensa propia y tenía sus razones fundamentadas porque sus maridos eran abusivos. Pero para algunos otros, María Nazaré era una asesina en serie fría que actuaba sin arrepentimientos, una mujer a la que le gustaba el estatus de criminal. Si el video te gustó, apreciaría mucho que te suscribas a este canal, darle like y dejar tus opiniones sobre el caso en los comentarios. No olvides compartir este video con otras personas a las que crees que les puede interesar. Nos encontramos en el próximo episodio.